días a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Sí, Bueno, bárbaro. perfecto. Vamos a empezar despacito. Tenemos ya más de 25 participantes. Bueno, somos la Comisión de Salud. Mi nombre es Sergio Constat. Estamos con Roberto Mendenson y Cristina. Devoto, Sergio. Sí, Devoto. Me agarró un lapsus. Hace Bueno, muchos años que nos conocemos y hace 10 eh, años que estamos con más la o comisión. menos, sí. Tenemos en la Comisión de Salud, es una de ellas, tenemos 11 comisiones más y la última que se ha desarrollado y va a empezar en estos días es la Comisión de Energía y Minería. Nosotros tenemos una serie de sponsors que hacen que podamos llevar a cabo todas nuestras actividades. Dentro de esos sponsors está el Banco Galicia, TGS, Danone, La Segunda Seguros, Worksys, TGN, Camusi y Abogados Media Partners. Eh, por otro lado, quería comentarles que el SEC, la certificación en ética y compliance, tiene un early bird hasta el 30 de junio, donde si se anotan van a tener un 5% de descuento en el valor de la certificación. No vamos a perder más tiempo, le voy a pasar la posta a Cristina Devoto para que haga la presentación de nuestro speaker de hoy. Muy bien. Buenos Adelante. días a todos. Gracias, Sergio. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, un gusto enorme tenerlos nuevamente acá en este primer encuentro del año. Y ya sabemos, como profesionales de compliance, en compliance escribimos todo el tiempo, códigos, políticas, procedimientos, comunicaciones, ¿no? Muchas veces cometemos un pecado, ¿no? Que es un poco focalizar solamente en aquello que es técnico, jurídicamente correcto. Pero hay una pregunta que nosotros nos venimos haciendo hace un tiempo y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quién va a leer nuestras comunicaciones? ¿Quién está del otro lado? ¿Quién es el destinatario? ¿No? ¿Qué tendrá que hacer la persona que lee aquello que escribimos? ¿Qué necesidades tiene? Entonces, sabemos que en todo aquello que escribimos como profesionales de compliance, del otro lado hay alguien que tiene que entender lo que escribimos, tiene que encontrar lo que busca, ¿no? Tiene que entender qué se espera de esa persona y esa persona tiene que actuar, tiene que tomar una decisión que debe ser correcta o tiene que levantar la mano para pedir ayuda, ¿no? Para consultar. Entonces ahí es donde, entre otras herramientas valiosas, tenemos algo, un concepto ya tiene muchos años, pero bueno, todavía sigue siendo para nosotros muy novedoso, que es el lenguaje claro, ¿no? Este concepto que nos va a traer ahora Bettina y que tiene varias preguntas que nos gustaría hacerle a ella. ¿Y por qué comunicar claro también es parte de nuestra responsabilidad de compliance? ¿Qué riesgos generan los errores, ¿no? En comunicación? ¿Y cómo construir organizaciones mucho más transparentes y seguras? De todo esto nos va a hablar, está aquí acompañándonos y celebrando estos 10 años de existencia de la Comisión de Salud, Bettina Bensignor. Ella es escritora, redactora técnica y publicitaria, especialista en comunicación y delegada de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la Real Academia Española, nada menos. Tiene un currículum súper extenso, los invito a todos a recorrer sus redes, saber mucho más de ella. Y por supuesto es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, así que también colega de la casa, persona muy querida, grata de nuestra comisión. Y bueno, Betina, bienvenida y te damos la palabra a vos, toda tuya. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Bienvenidos a todos. Muy buen día. Quiero agradecer a la Comisión de Salud de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, especialmente a Cristina por haberme convocado.
Estoy muy contenta y muy entusiasmada por compartir muchas cosas que traje. Estuve presente en el primer foro de lenguaje claro en medicina que organizó la Real Academia de Medicina Nacional de España. Esto es una presentación de 40 minutos y uno tiene dos opciones: tomar un tema y profundizar, o mostrar un tablero completo, lo más completo posible, con el escenario y con los distintos componentes que lo componen. Yo opté por esta segunda posibilidad para, digamos, traer lo más nuevito, lo más actual y cuál es la tendencia, hacia dónde estamos yendo. La charla tiene tres bloques. En el primero hablo específicamente sobre lo que se habló, lo que se definió y lo que se acordó en el foro. La segunda parte, vamos a ver algunos puntos ciegos en compliance. Me encanta esa paradoja, ver los puntos ciegos. Y en la tercera parte voy a compartir un caso de aplicación de un hospital público de España. Entonces, empiezo a compartir la pantalla. Les pido si me confirman Sí, sí, se ve, Sí, Betina. que la están viendo. perfecto. Bueno, a ver un segundito. Ahí está. Bueno, muy bien. Esta es una anécdota que me fascina. En un congreso de la lengua española, el queridísimo García Márquez contó esta anécdota. Dice: a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba por ahí me salvó con un grito: ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra y el señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Y bueno, quería abrir con esto porque la palabra es la materia prima con la que trabajamos en comunicación y tiene un poder enorme. La palabra construye y destruye. La palabra nombra y la palabra ignora. Entonces, nuestra materia prima es una herramienta poderosísima que puede afectar a las mentes de las personas a las que nos dirigimos, puede afectar sus decisiones, sus actos. Entonces, lo primero que necesitamos es chequear, cuestionarnos, pensar cuál es la calidad de nuestra materia prima. Pregunto, ¿quién es el dueño de la comunicación? ¿Sí? Empecemos con esto. Cuando mandamos un correo, un mail, una política, ¿quién es el responsable de que el otro lo entienda? ¿Sí? La comunicación no se completa cuando uno manda el mensaje. Bueno, yo mandé el mail o redacté el protocolo. Comunicar es afectar al otro. Tenemos un objetivo. Cuando estamos en una organización, ese objetivo tenemos que definirlo claramente para después medirlo y saber si lo hemos cumplido o no. No escribimos por catarsis o para lucirnos o bueno, para despertar admiración. Acá los textos tienen que ser funcionales y tienen que ser funcionales a un objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es: una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Informar es un proceso de una sola vía, ¿sí? El servicio meteorológico me dice que hoy van a ser 15 grados y va a estar nublado. Punto, terminó el proceso. La comunicación es un proceso de doble vía, ¿sí? Donde se interactúa, donde el emisor tiene una responsabilidad, el que inicia la comunicación tiene una responsabilidad sobre el otro y tiene también el deber, digamos, ético, de ir chequeando qué pasa con ese mensaje, si llegó, si se entendió, si se recuerda, si es claro. Entonces, cuando el paciente o el empleado no entienden el instructivo, ¿de quién es el problema? En esta primera parte les traje las conclusiones del foro porque cambian el paradigma, ¿sí? Son la evidencia más actualizada y de mayor autoridad que tenemos hoy sobre este tema y conectan directamente con el trabajo de compliance, ¿sí? Muñoz Machado es el director de la Real Academia y esto lo dijo en la apertura, ¿sí? Los lenguajes más criticados en cuanto a falta de claridad son el lenguaje de los juristas y el de los médicos.
son los dos lenguajes prácticamente de más poder en nuestra vida, ¿sí? Uno que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y el otro es el que nos informa, nos dice qué nos pasa, qué necesitamos para recuperar la salud, qué tenemos que hacer. Entonces, que sean los más opacos es una paradoja que Compliance en Salud vive todos los días. Acá tenemos unas cifras, ¿sí? Este 58% de la población que tiene bajo nivel de alfabetización sanitaria coincide con la cifra de la OCDE, ¿sí? Según la OCDE, el 58% de los adultos no entienden lo que leen, no entienden un texto básico, ¿sí? A esto tenemos que sumar por múltiples causas, ¿sí? No solamente por bajo nivel cognitivo o de educación. Yo trabajo a diario con directores y gerentes y gente muy formada, talentosísima y brillante, pero están gestionando en velocidad, ¿sí? Y en velocidad no se procesa de la misma manera, se les pasan cosas. Entonces, hoy la redacción tiene que ser sumamente estratégica, sumamente condensada, concisa, directa, clara. Esta segunda cifra, el 70% de los errores médicos denunciados se originan en fallas de comunicación. Supera en un 10% a lo que dijo Peter Drucker. ¿Sí? Peter Drucker nos informó en su momento que el 60% de los problemas de comunicación en una organización son por una mala, de los problemas, perdón. El 60% de los problemas en una organización son por una mala comunicación. Acá en salud la cifra es mayor y las consecuencias son más graves. En el último número, que es este 78% de los textos administrativos no son claros para los ciudadanos, bueno, estamos hablando de la esfera del compliance. Entonces, no es lo mismo hablar de un consentimiento firmado que de un consentimiento comprendido. Si yo ahora dijera, bueno, levanten la mano quién firmó términos y condiciones o un consentimiento firmado sin entenderlo, yo les aseguro que seríamos mayoría, ¿sí? Entonces, esta es una de las distinciones más potentes del foro, ¿sí? Porque un consentimiento informado puede ser jurídicamente impecable, ¿sí? Pero éticamente vacío y funcionalmente nulo. Entonces, una de las resistencias más frecuentes en el mundo médico en particular y también en el legal es esto de que, bueno, el lenguaje claro, sintetizar, facilitar, le quita rigor técnico o científico, ¿sí? Es un mito, es un mito. Acá en el foro quedó clarísimo, ¿sí? Que un médico o un abogado que no puedan explicar lo que tiene que saber su interlocutor es, en cierto sentido, un acto incompleto. Hace años se vienen declarando, se vienen dictando sentencias en lenguaje claro, es decir, a nivel legal hay muchos más avances. Ahora es el turno de la medicina. Catón el viejo decía, leer y no entender es como no leer. Entonces, ya la comunicación deja de ser un acto de buena voluntad privado. Bueno, este médico explica bien y el otro no. Bueno, esos diferentes estándares ya no van a depender de la buena voluntad, ¿sí? Esta es la tesis central del foro. La comunicación clara dejó de ser un plus, ¿sí? O un acto de buena voluntad opcional. Pasa a ser una obligación inherente al acto médico. Se considera que un buen médico debe ser un buen comunicador. Esta transformación tiene consecuencias concretas en las organizaciones de salud, ¿sí? Eh, que van a tener que organizar y transmitir sus procesos de una manera más transparente y clara. Entonces, esta es una señal de hacia dónde van las expectativas, ¿sí? Las organizaciones de salud que no trabajen activamente en esta dirección van a quedar expuestas. Esto es lo que se dice el contexto regulatorio, ¿sí? Es que se está construyendo. Ya hay un marco regulatorio específico para esto. También se habló de discriminación indirecta, ¿sí? Porque comunicar igual para todos no es equitativo,
¿sí? Cuando un texto no es claro, afecta mucho más a una población que a otra. Y a la que más afecta negativamente es a justamente a la población que tiene una necesidad mayor, ¿sí? Los adultos mayores, quien está atravesando emocionalmente una situación crítica por un problema de salud, no está en las mismas condiciones de comprender, de interpretar, de actuar, ¿sí? Los migrantes que no tienen el español como lengua materna, como primer idioma, personas con discapacidad cognitiva, incluso discapacidad visual, ellos también tienen derechos. eh, Personas que no tienen el lenguaje, no tienen el código médico. Entonces, es correcto que un médico le hable técnicamente a un colega. No es correcto que hable de esa manera con un paciente. Bueno, y así en toda la cadena. Acá, bueno, hoy, digamos, nadie se cuestiona si hacer una cuenta con la calculadora o no. Bueno, ya es hora de no cuestionarse si se usa inteligencia artificial, sí o no. Obvio que se usa, pero comandada por un ser humano, ¿sí? Es muy riesgoso. Por ejemplo, es un riesgo preguntarle, parece una paradoja, preguntarle por lo que no sabemos, porque no tenemos cómo contrastar, excepto que nos cite la fuente, y en ese caso tenemos que ir a buscar la fuente y corroborarlo desde la inteligencia humana, ¿sí? Entonces, es un buen asistente, es un excelente investigador, pero todavía alucina, no puede resolver algunos datos de contexto, entonces cuando le falta, lo que no puede es quedarse callada. Entonces, como nos tiene que dar alguna respuesta, si no sabe, lo inventa, si no sabe, busca algo aunque sea antiguo y ya esté en desuso, porque eso pasa. A veces interpreta mal el contexto o una sigla. Hay siglas que son las mismas, pero significan distintas cosas. Eso todavía la inteligencia artificial no lo está pudiendo discriminar. Entonces, bueno, en este sentido fue una sentencia, ¿no? La validación, el sentido de contexto y la responsabilidad final son humanas. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos Excelente. bien? Bueno, Bien, por ahora no tenemos ninguna pregunta ni nada, así que sigamos. bueno, bien. Cualquier pregunta o necesidad de aclaración me avisan. Yo ya los Em, invité a que la dejen en el Q&A o si no les resulta más cómodo en el chat y yo te interrumpo y te aviso. Perfecto, perfecto. Bueno, cuando la claridad depende solo del profesional, la organización sigue siendo opaca. Esto lo dijo Belén Delgado Díez del Ministerio de Sanidad de España. Dice que el lenguaje claro no puede depender de la buena voluntad de cada médico o redactor, ¿sí? Necesita ser política, protocolo, criterio transversal. Es decir, necesita ser sistema. Manuela Sánchez González de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España dijo que hace falta aplicar técnicas de comunicación que permitan verificar, uso esa palabra, la comprensión del paciente. Entonces, esto desplaza la lógica de yo informé o yo lo publiqué. Bueno, lo desplaza hacia el otro comprendió. ¿Sí? La pregunta final es, ¿lo comprendió o no lo comprendió? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Sí? Entonces, la premisa básica del lenguaje claro es que una comunicación es clara cuando el interlocutor puede encontrar la información que necesita, puede entenderla y puede usarla. Si falla cualquiera de esas tres patas, esa comunicación no es clara. Así que bueno, en las conclusiones, em, también Muñoz Machado estuvo presente y quedó establecido que el lenguaje claro aparece como un componente estructural de la medicina ética y segura, no como un complemento comunicacional. Entonces, múltiples academias y organismos públicos adhirieron a la declaración final del foro, que esto ya es algo que ya viene pasando y a lo que se suma ahora la Academia Nacional de Medicina de España, bueno, que establecieron que esto significa que las organizaciones de salud van a necesitar políticas, protocolos, manuales de estilo, capacitaciones y auditorías de comprensión como parte de la gobernanza.
y planteó formalmente ante la ONU, esto es lo que decía, que esto ya viene sucediendo y el foro se suma, a plantear formalmente a la ONU el reconocimiento del derecho a comprender, el derecho a recibir una comunicación clara, ética y responsable, ¿sí? Entonces, significa que la opacidad en salud, en el Estado y en las organizaciones se puede empezar a entender como una vulneración de derechos. Pasamos a la segunda parte, las zonas ciegas. Y acá sí los invito a participar en el chat. La primera pregunta que les hago es, ¿qué ven acá en esta estatuilla? No hace falta que adivinen, ¿sí? A lo mejor esto tiene la forma de tal cosa o parece tal otra. Les propongo que manden por chat qué están viendo en esta imagen, en esta figura. Una señora vista de atrás con dos cajones de madera y algunos objetos. ¿Qué más? El adulto mayor, perdón. Varias cosas, una mujer de espalda, una copa enorme, una señora detrás de un mostrador, parece estar de espaldas en un baño. Con respecto a los objetos, ¿tienen alguna hipótesis de qué se trata lo que están viendo? Pensé que era un piano a primera vista, una mujer de espaldas, un cuarto de baño. Bueno, ya empiezan a haber coincidencias y diferencias, ¿no? Una señora a espalda con una especie de mueble, pareciera un lavamanos, parece un mueble de madera, un bar. Bueno, ¿en qué quedamos? Un bar, un baño. Ahora fíjense, si yo les digo que hagamos una lista de esta estatuilla de frente, debería coincidir lo que vemos, ¿sí? Bueno, parece que no era tan señora y no era tan un baño, ¿no? Entonces, las listas no serían iguales, serían absolutamente diferentes. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió la realidad? Es decir, yo les mostré la misma estatuilla, la misma figura, solo que al cambiar el punto de vista, cambió todo lo que percibimos, ¿sí? Entonces, el médico no ve lo mismo que el prestador, la enfermera no ve lo mismo que el paciente, ¿sí? El compliance officer, el directorio, cada uno tiene su punto de vista. Entonces, otra premisa básica es tenemos que asegurarnos de estar compartiendo un punto de vista en común para estar hablando de una misma porción de la realidad. Eh, otra de las premisas de lenguaje claro es poner el lector al centro, ponerse en sus zapatos, ¿sí? Si, si yo digo que estoy viendo un círculo, bueno, tengo mi razón para decir eso. Y si otra persona mira esta imagen y dice, ah, pero yo veo un cuadrado, también tiene su razón. Entonces no es que uno tiene razón y el otro está equivocado, sino que cada uno tiene su razón para ver lo que está viendo. Entonces, a veces estamos hablando o estamos escribiendo, redactando normas, códigos, protocolos, y estamos hablando de un círculo cuando la otra persona está viendo un cuadrado. Entonces, ese es un principio básico, básico, básico. Lo que necesitamos es mirar en perspectiva con un ángulo 360 grados para percibir el ángulo mayor posible de toda la situación y entender cada arista, ¿sí? Bertrand Russell tiene una pequeña fábula que dice, el tigre, el león y la pantera son animales inofensivos. En cambio, las gallinas, los gansos y los patos son altamente peligrosos, le decía una lombriz a sus hijos. Bueno, otro de los puntos ciegos es nuestra percepción del lector, ¿sí? Decimos, bueno, porque el lector, los lectores, eso es un universal, impreciso, abstracto, ¿sí? Como si cada lector fuera una rebanada de pan lactal de la misma medida que el anterior y el que sigue. No es así, somos seres humanos, somos diferentes, tenemos distintos estilos de procesamiento, distintos estilos de
percepción, de recepción de los mensajes. A cada uno nos significa o nos implica o nos impacta de una manera diferente. Entonces, somos conscientes de que también nos estamos comunicando con gente que escribe así. Esto es un mail real, ¿eh? Con este nivel de dominio de vocabulario, el desconocimiento de la coma, ¿sí? Hoy la mayoría desconoce para qué sirven esos pequeños artefactos que son los signos de puntuación. Em, y también está este vicio de los sinónimos y los sinónimos sirven, por supuesto, para no estar repitiendo y agotando una palabra. Cuando una palabra se empieza a repetir, ya es como escuchar llover, pierde eficacia, ¿sí? Pero tampoco es cierto que todas las palabras tienen un sinónimo o que eh, todos los sinónimos significan lo mismo. No es lo mismo decir cara que decir rostro, que decir jeta, ¿sí? Estamos aludiendo prácticamente a lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Fíjense en el caso de una casa, para cada stakeholder, en este caso, ¿sí? Para cada actor, significa algo diferente. Una familia va a hablar de hogar, un albañil va a hablar de una casa, la inmobiliaria de un inmueble, bueno, y esta lista que tenemos delante. Entonces, Betina, no sé otra si pregunta. querés abordarla ahora. Hay una pregunta en el Q&A Sí, que decime vos porque tiene que ver un poco más, no tanto con la expresión, sino con la posición y la percepción de las personas. Dice, Rolando pregunta, ¿es posible que en muchas ocasiones esta barrera de comunicación entre paciente y médico se deba al temor de contradecir a alguien que se percibe como una autoridad absoluta? Es decir, que existe una percepción muy difundida de que no se debe cuestionar a quien es considerado una eminencia en su sí, materia, lo que puede limitar un claro. intercambio de información más fluido y abierto. Sí, y sumado a esto, muchos médicos encarnan la figura del poder, porque muchos, a ver, esto pasa en casi todas bueno, casi todas, hay en algunas profesiones se da más esto del ego, ¿no? Yo soy el salvador. Todavía hay médicos que funcionan desde ahí, todavía hay comunicadores, ¿sí? Que se muestran como si fueran un genios y profesores universitarios también, en vez de ponerse a disposición del otro. Si yo doy una bibliografía que no se entiende, ¿me luzco yo como profesor? ¿Muestro que soy más importante o soy ineficiente, ineficaz con respecto al aprendizaje del otro? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Sí? Entonces, sí, todavía hay mucho de esta cosa que el saber no se puede discutir. A ver, la salud es patrimonio del paciente. El médico tiene una responsabilidad y tiene que entender que también tiene un poder. Por eso tiene que ser 10 veces más ético que una persona que administra otro tipo de cosas, que no es la salud humana. Gracias por la Sí, pregunta. y sí, y acá retomando un poco de que están hablando del tema sanitario, hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería hoy la mayor zona ciega en comunicación sanitaria? Aquello que no explicamos claramente o aquello que creemos que el paciente ha entendido. Es Esto lo que también lo terminamos. empiezo a desarrollar ahora. Sí, sí, lo vamos a ir. Perfecto, Sí, sí, sí. perfecto. Entonces, otra premisa del lenguaje claro es asegurarnos de que estamos compartiendo un código común, un lenguaje común y un sentido común, ¿sí? No sea cosa que uno esté hablando del domicilio y el otro esté hablando del inmueble, ¿sí? Entonces, cuando redactamos una política de privacidad, un protocolo de denuncias, un código de conducta, ¿desde qué punto de vista lo hacemos? Después vienen otras preguntas sobre esto. También está lo que Edward Gibson llamó hipótesis del hechizo. Edward Gibson es un neurocientífico del Instituto de Massachusetts. Hizo un estudio de la construcción gramatical del lenguaje jurídico y descubrió que está escrito de la misma manera, con la misma construcción gramatical que se hacían los conjuros, ¿sí? Los hechizos en la Edad Media. ¿Qué hacía? Ponía una oración adentro de otra y usaba palabras técnicas raras, ¿sí? Claro, eso denotaba mucho poder, mucha autoridad, pero
al hechicero no le interesaba que el otro lo entendiera, justamente lo que él quería era mostrarse el único que podía hacer lo que estaba haciendo. No es el caso de la funcionalidad de los textos jurídicos. Acá lo que tenemos son dos oraciones. Una oración es: el proveedor será sancionado por los daños que resulten del incumplimiento. Eso, esa intimidad entre el sujeto y el predicado, tenemos que conservarla lo más posible. No poner algo en el medio, porque eso genera doble procesamiento mental. Primero, hace más larga la oración, la hace menos comprensible, eh, puede generar malentendidos, ¿sí? Entonces, nada, una regla así mínima, básica, es una idea, una oración, dos ideas, dos oraciones. Em, entonces, el estudio mostró incluso que los abogados también prefieren una redacción directa a una indirecta y compleja como esta. Después, la coma, esto que les traigo es un caso real de una empresa de alimentos de Estados Unidos que por una coma mal puesta tuvo juicios de millones de dólares que perdió. Esto cuando vamos al cajero automático no tenemos duda, ¿no? De dónde va la coma. Bueno, cuando escribimos tenemos que hacer un uso preciso, un uso científico de la coma, para que se entienda únicamente esto y nada más que esto, que no haya ambigüedades, que no haya distintas interpretaciones posibles, ¿sí? Una coma puede separar o puede distribuir. Entonces, Julio Cortázar lo ilustra divinamente en esta frase muy conocida: ¿dónde pondrían la coma? A esta oración le falta una coma, ¿dónde la pondrían? ¿Hay respuestas? Después de mujer, bueno, o después de tiene. Si la ponemos después de la mujer, sería: si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, él andaría en cuatro patas en su búsqueda. Si lo ponemos después de tiene, quedaría: si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Entonces, es un artefacto chiquito, chiquito como una hormiga la coma, pero tiene un poder enorme. Entonces, si no la sabemos usar bien, entrenémonos, ¿sí? Leamos, comparemos, consultemos, ¿sí? Pero una coma tiene un peso radical en un texto. Otro tema son los términos y condiciones, ¿no? Lo mismo que los consentimientos informados. Yo los llamaría desinformados porque muchas veces el objetivo es ese, ¿no? El 97% está comprobado que casi el 100%, el 97% de las personas aceptamos términos y condiciones sin haberlos leído, perdón. Si tuviéramos que leer los términos y condiciones de Microsoft, nos llevaría el mismo tiempo que leer las 16.000 palabras que tiene Macbeth de Shakespeare. Entonces, ¿para qué estamos escribiendo? ¿Cuál es el objetivo de ese texto? ¿Sí? Si es que no lo lean, fenómeno. Ahora, si es que lo lean y lo interpreten, lo entiendan, lo apliquen, bueno, la cosa es otra, ¿sí? Entonces, redactar un texto que se entienda a la primera lectura es una decisión. Después tenemos ambigüedades, zonas grises, negaciones. Fíjense este texto de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Resulta necesario que la siniestralidad laboral se vea amplia y efectivamente reducida. Primero, si hablamos de reducido, ¿es necesario poner en la misma oración la palabra amplia? Ampliamente reducido, eso es un oxímoron, es una figura literaria que podemos usar para una novela, para una poesía. A ver, acá lo que estamos hablando es que los accidentes laborales tienen que bajar. Punto. Hablar al derecho. Ojo porque ChatGPT, por ejemplo, las inteligencias artificiales usan muchísimo, muchísimo la negación. No se trata de esto, sino de lo otro. No significa tal cosa, significa tal otra. Momento, decímelo al derecho.
porque si no generan doble procesamiento mental. Si yo les digo, no piensen en un elefante rosa, ustedes ya tienen el elefante rosa en la cabeza y después tienen que borrarlo. Les hace hacer doble procesamiento mental. Acá también hago una pregunta para que respondan, ¿sí? Para compartir en el chat. ¿Quién valida los textos en compliance? ¿Sí? Empecemos por el principio. ¿Quién genera los textos en compliance? Y los responsables del área, la Responsables generación. del área. Sí. ¿Y quién valida los textos? ¿Los dan a validar a alguien? Fíjate qué entendés, si se entiende. En el chat pone el compliance officer o su área, los responsables. Valida el área de Claro, procesos y marketing. en lugares donde Claro, hay Buscando director en de el chat. compliance, el director valida todos los textos que hacen sus empleados. claro. Cuando es él Bueno, Sí. solo, lo valida con otro director de repente, ¿no? Claro, depende, claro, de entonces, la estructura de jerarquías, ¿no? Exactamente. entonces se validan entre ellos. Es obvio que lo van a entender, ¿sí? Como si yo le preguntara a mi abuelita, ¿qué tal estoy? Y linda me va a decir. ¿Qué grado de, sí? Entonces, ¿quiénes deberían ser validadores de los textos? Básico, básico. La persona que menos conocimiento tiene del tema o la persona que menos poder de comprensión tiene. Si esa persona lo entiende, ese texto es claro. Si no lo entiende, no lo criticamos, ¿sí? Nos autodiagnosticamos nosotros con respecto al texto y nos fijamos qué podemos mejorarle para que esa persona lo entienda, ¿sí? En salud los validadores naturales son la enfermera que tiene que explicarle al paciente un procedimiento que alguien redactó, ¿sí? El nuevo empleado leyendo el código de conducta la primera semana. Bueno, Sí, acá te entonces, hacen un aporte que me parece que está bueno. Dice, yo trabajando en legales, dice Soledad, muchas veces revisé los textos desde mi perspectiva, pero ahí señalaba errores de redacción y comprensión. Entonces yo viendo esto, pues, pienso, y alguien contesta que justamente debería ser validado a quienes va dirigido el texto, ¿no? Si ya nosotros mismos detectamos errores, imaginémonos, ¿no? Como decís vos, como mencionas, claro, pero doctora además Martina, a quiénes va sumar, dirigido. claro, Quería aportar algo yo. Cuando estaba en línea y trabajaba en compliance en un laboratorio, para escribir los procedimientos que atañaba a cada uno de los procesos, el research con los responsables hacía la validación. Es decir, en reunión estaba compliance y estaban los encargados de realizar ese procedimiento, ¿no? De llevarlo a la práctica. En ese sí, momento se redactaba y digamos que la bendición de que se entendía venía de parte de ellos, que eran los que lo iban a utilizar y llevarlo a la práctica, ¿no? claro. Esa es una buena práctica en comunicación. Chequear que la persona a la que está destinada la comunicación lo entienda. Es lo que vimos al principio, qué significa comunicar, afectar al otro, ¿sí? Pero si yo inicio la comunicación, yo soy la responsable. Bueno, Entonces, fíjate, una de las cosas que yo encontré después de hacer varias auditorías de distintos laboratorios, es que a veces en los procedimientos cometen errores como hacer lo siguiente. Si un procedimiento dice que el departamento A pasa al departamento B, el departamento B hace tal cosa, pero en todo momento hay que poner el responsable o el título del que va a realizar. Yo lo que noté que en muchos laboratorios lo que pone es el nombre de la persona. Quiere decir que cuando la persona se va del laboratorio hay que cambiar el procedimiento y eso es un error garrafal, digamos. ¿Qué tiene que ver? conceptual, no, Exactamente, no solo de redacción. Es exactamente, como, sí, exactamente. Bien. sí. Bueno, podemos empezar por una pregunta simple, como
para empezar una auditoría de claridad de nuestros documentos, ¿sí? No hace falta empezar por todos. Empecemos por los que más dudas traen, los que menos se entienden, los que por ahí se prestan a distintas interpretaciones posibles. Empecemos trabajando con uno y después uno va alcanzando un estándar de comunicación. ¿Alguna vez pensaron en la claridad como un riesgo? ¿La falta de claridad como un riesgo? Porque todo en la empresa está atravesado por el lenguaje, ¿sí? Para cada documento crítico la pregunta es siempre la misma. ¿Quién lo tiene que entender? ¿Qué pasa si no lo entiende? ¿Y cuál es el costo de esa incomprensión? ¿Sí? Acá vemos, la única que está en verde es el onboarding, pero fíjense que Gallup en el estudio de este año, 2026, tiene como conclusión, ¿no? Uno de los resultados que solo 2 personas cada 10 está comprometida con su trabajo. El mundo está muy convulsionado, ¿sí? Estamos hablando de 2 personas que están interesadas. Las otras no están interesadas, pero tienen que cumplir los mismos requisitos éticos, técnicos, legales que las demás. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar? Aparte, el onboarding es el paraguas bajo el cual debe regirse un empleado. Entonces, es una oportunidad única. Entonces, esto ya es casi un repaso. El desafío no es solo conocer la norma y no es solo redactarla bien, sino lograr que los demás la entiendan y la apliquen, ¿sí? Esta es la función más estratégica del compliance officer. Traducir, traducir requisitos legales, regulatorios, y para traducir bien hay que dominar 2 idiomas, el técnico y el idioma del receptor. Y ahora vamos a la tercera parte, em, que es la aplicación de un proyecto de claridad en un hospital público de España, ¿sí? Este fue el primer proyecto en aplicar la comunicación clara de manera transversal. Como todo proyecto, tuvo objetivos, metodología, etapas y resultados concretos medibles. Estoy hablando del Hospital Marañón. Empezaron por esta pregunta como punto de partida. ¿Cómo podemos ponérselo más fácil a los pacientes para que entiendan y accedan a sus derechos? Esta es una pregunta que cualquier obra social, cualquier clínica, hospital, prepaga debería hacerse, ¿sí? Parece una obviedad. Entonces, empezar con estos 4 documentos del Departamento del Servicio de Aparato Digestivo, ¿sí? La, el- la cita, la hoja con la que lo citan al paciente para su turno, la cita para la prueba diagnóstica, en este caso una videocolonoscopía, el consentimiento informado y las indicaciones para la prueba. Bueno. Entonces, son los pacientes los que reciben estos documentos en un momento de vulnerabilidad. Bueno, todo esto ya lo vimos, ¿no? Em, entonces, el proyecto fue minimalista, ¿sí? Empezó sentándose con los pacientes para chequear el grado de comprensión de estos 4 documentos. No entrevistaron a 500, entrevistaron a 7 pacientes, personas, hombres y mujeres entre 50 y 65 años. La duración promedio por entrevista unos 42 minutos, es decir, en esta etapa invirtieron 6,3 horas, ¿sí? Y tuvieron un gran diagnóstico, ¿sí? La pregunta central para ellos era, ¿qué es este documento? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y a dónde tiene que ir? Y detectaron que la mayoría no podía responder con precisión. Y estamos hablando de la entrevista en un momento relajado, ¿no? No era un momento de una cita real, simplemente estaban funcionando como lectores. Bueno, esto es lo que le llega al paciente. Una vez que uno hace un trabajo de claridad en la comunicación, le llega una hoja, ¿sí? Lo que hay detrás son equipos de trabajo, tiempo, ¿sí? De trabajo, distintos especialistas. Entonces, esto me interesa visibilizar, ¿sí? Cuando vemos un documento claro, parece simple, parece que cualquiera lo podría haber hecho, pero la claridad es el resultado de un esfuerzo invisible. Y cuanto más claro y corto es un texto, más tiempo llevó lograrlo. Una cosa es lo que uno pone, lo que uno redacta, ¿sí? Y otra cosa es lo que uno corrige y edita.
ese es el mayor trabajo y eso es lo que lleva más tiempo. En el caso de la comunicación clara, también se está hablando de medicina gráfica, ¿sí? Em, tenemos infografías, mapas, planos, cómics, ¿sí? Entonces, hay una serie de profesionales que pueden intervenir para mejorar esto. Me tiran Especialmente. nos dejaron te interrumpo por un comentario súper interesante que deja Flavia en el Q&A, que va en línea justamente con esto que vos estás diciendo. Dice, tiene experiencia en salud desde el punto de vista legal y de compliance, y ella dice que la armonización de ambas disciplinas a la hora de conformar, por ejemplo, un consentimiento informado, es una tarea maratónica, porque desde el punto de vista legal tiene que incluir todo el palabrería necesario para eventualmente evitar una responsabilidad por praxis médica. Desde el punto de vista de compliance se tiene que trabajar fuertemente en la comunicación oral, la forma de informar verbalmente el procedimiento y la necesidad de que haya un teach back por parte del paciente para saber que el paciente realmente comprendió, ¿no? Que es un poco esto que vos estabas comentando, ¿no? Son Y distintas, después hay una pregunta, sí, sí, pero dale, te contesto esto primero. Son dale. distintas aristas que tienen que estar contempladas y nadie dice que hay que informar todo junto en una única vez y por un único canal, ¿sí? Entonces ahora estamos hablando de narrativa transmedia. Yo como médico le puedo hablar al paciente, lo acompaño con una hoja, ¿sí? Donde figura cada término técnico, pero me tomo el trabajo de explicar qué significa cada término técnico, ¿sí? No lo mando al diccionario, no lo mando a Google. Entonces, también le puede llegar por mail un instructivo, una infografía, es decir, trabajamos con distintos canales. Entonces, también se adaptan los contenidos a los diferentes canales. Muchas veces uno, por ejemplo, en el hospital italiano recibís la confirmación de un turno por mail y por WhatsApp te mandan recordatorio y nunca lo que me mandan por WhatsApp es idéntico a lo que me mandan por mail, ¿sí? Entonces hay que empezar a editar también según el canal, cómo lo vamos a comunicar determinado tema en el portal de salud, en el portal del paciente, en WhatsApp, en la aplicación, ¿sí? Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta. Y Sí, sí, y la pregunta creo que tenía que ver con sí. eso, o reflexionar, porque Rolando también vuelve a preguntar, ¿hasta qué punto han afectado las nuevas tecnologías y prácticas? Por ejemplo, Zoom, han afectado justamente esto de la comunicación clara, versus, por ejemplo, las reuniones presenciales. Bueno, como toda tecnología, para bien y para mal. Entonces, la tecnología es algo que está ahí, en general, es neutro. Lo que no es neutro es el uso, para qué y cómo se lo usa. Cuando estás en una reunión con muchas personas, un Zoom te resuelve, por ejemplo, acordarte los nombres. Digamos, cada uno tiene su pro y su contra. Ninguna es 100% efectiva ni 100% defectuosa. Entonces, la estrategia está en aprovechar los puntos fuertes de cada uno y complementar siempre la información escrita. Y cuanto más difícil y delicado es el tema, lo más posible impresa, ¿sí? Entonces, repito, cuando vemos un texto claro, corto, parece que lo hicimos en 2 segundos y en realidad es un texto que lleva más trabajo de edición, ¿sí? Es lleva más trabajo preparar una charla TED de 15 minutos que una conferencia de 1 hora. Así que bueno, ya estamos con el tiempo, no me quiero exceder. Acá hay un antes y un después de uno de los documentos, ¿sí? La imagen de la derecha muestra que no hay bloques, ¿sí? Hay otra organización visual, ¿sí? Usamos el formato de la pirámide invertida que se usa en periodismo, ¿sí? Lo más importante arriba y en orden decreciente de importancia. Se puede repetir estratégicamente en algún lugar y resaltado, se puede destacar, se pueden usar iconos. Nunca un texto en bloque como si fuera un bloque de granito, ¿sí? Siempre que se pueda, el nombre. El nombre no es lo mismo que decir estimado paciente, ¿sí? Cuando alguien se siente tenido en cuenta, se involucra.
Si uno dice estimado paciente, es como decir, bueno, llueve, es un impersonal, uno no se implica, no se involucra. Entonces, mi recomendación es redactar lo más parecido a tenerlo al lado, ¿sí? Yo digo siempre, escribir como mirándolo a los ojos. Y si hay que poner términos técnicos, los ponemos, pero en algún lugar del documento los aclaramos o en un apéndice aparte, ¿sí? Lo legal tiene que estar, pero no es necesario que esté todo en el mismo texto, en el mismo párrafo, ¿se entiende? O podemos hacer una parte, un apartadito legal y el resto que esté escrito en criollo, digamos. Así que bueno, los resultados, menos consultas innecesarias, mayor adherencia al tratamiento, menos pruebas repetidas por mala preparación, porque cuando uno no sabe, no entiende bien la preparación, tienen, bueno, llegan malas condiciones y tienen que reagendar el turno, mayor confianza institucional, menos citas perdidas, menos litigios y reclamos. Entonces, este primer proyecto tiene impacto directo en la operación, en los costos y en la reputación. Entonces, además del impacto ético y reputacional, esto tiene un impacto económico concreto y medible. En Argentina tenemos mucho por hacer, lo digo como diagnóstico, estamos en un momento de una enorme oportunidad porque hay regulaciones internacionales que nos dan un marco y se espera que se apliquen pronto fuera de Europa, ¿sí? Tenemos la ISO 24495-1, que es la primera norma internacional de lenguaje claro, marca el estándar global sobre cómo redactar documentos que las personas puedan entender. Después el European Accessibility Act está vigente desde junio del año pasado, exige que muchos productos y servicios digitales utilicen información clara, comprensible y bien organizada. Algo parecido con el Reglamento General de Protección de Datos. En el artículo 12 exige que toda comunicación sobre datos personales esté escrita con un lenguaje claro y sencillo. Después está la UNE-EN 301-549. Esto lo investigué para, digamos, fortalecer el contexto, desde dónde aborda el marco normativo todas estas afirmaciones del foro. Bueno, y la UNE esta es una norma técnica que indica cómo deben diseñarse los productos y servicios digitales para que sean accesibles. Entre sus criterios se incorpora el lenguaje claro y adopta guías de contenido web accesible, las guías de contenido web accesible 2.1, que son las pautas internacionales de accesibilidad para sitios web y aplicaciones. Hay organizaciones que están trabajando con estos estándares. Hay en esta reunión, me imagino, profesionales que tienen la capacidad y el desafío de ser parte de este cambio dentro de sus organizaciones. El compliance en salud tiene un aliado estratégico en la comunicación clara, porque de ambos depende que las cosas funcionen. También les quiero decir que se elevó a la ONU el pedido de un ODS 18, un nuevo ODS sobre comunicación clara, ética y responsable. Así que hay un movimiento internacional muy, muy interesante. Bueno, para terminar, esto quiero que quede como una premisa fuerte, ¿sí? Tener siempre como norte que el lenguaje es algo vivo, es algo que nos conmueve, es algo de lo que depende mucho de nuestra vida. Eh, entonces defendamos su vitalidad, ¿sí? En vez yo podría decir crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es arrastrado por el ímpetu marino, ¿sí? O podría decir el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ni siquiera es que estamos diciendo lo mismo. Yo estoy poniéndome en el lugar del otro, lo estoy tratando como un igual y le estoy hablando en su idioma. Y la verdad que cuanto más natural sea nuestra comunicación, más involucramiento vamos a lograr. Así que bueno, mi lema es decirlo claro. Hablar difícil no te hace más experto, solo te hace menos entendible. Muchas gracias. Muchísimas Excelente, gracias, Bettina. Bettina. Excelente. Un De placer.
Nos queda Un una placer. pregunta más, Sí, si la sí, querés claro. responder brevemente, que estamos sobre el tiempo. Sí, sí. Enrique pregunta, ¿cómo considera usted que debería incorporarse el lenguaje claro dentro del mapa de riesgos y del sistema de control interno de una organización de salud? Bueno, primero hacer una auditoría de la calidad de la información, ¿no? Cómo está redactada, digamos, a quién está dirigida, cuál es el objetivo de cada pieza de comunicación. Cada pieza de comunicación tiene un objetivo diferente. Y, y bueno, es como una traducción. Por ejemplo, cuando en las revistas de divulgación se habla de temas médicos, un periodista, yo trabajé en periodismo de salud, tanto para profesionales como para la comunidad. Y lo que haces es una especie de traducción. Vos tenés que informarte, tenés que entender todo, después tenés que contárselo. En la jerga se usa el test de la abuelita o el nene, ¿sí? Si este texto lo puede entender una abuelita o si lo puede entender un nene de 7 años, está bien escrito. Para eso, bueno, hay una serie de directrices, de técnicas es toda una técnica de redacción que está probada, estudiada y bueno, retomo lo que dije al principio, ya en el lenguaje jurídico se está usando en la Facultad de Derecho, se dan permanentemente cursos de lenguaje claro. ¿Qué pasa en medicina, no? Ahora el área de salud tiene que salir a ganar este terreno. Y las organizaciones públicas y privadas, por supuesto. Nosotros en Compliance tenemos un dicho que dice, si lo que vamos a hacer resiste la portada de los diarios, hagámoslo. Excelente, claro, claro. Si no lo Donde resiste, no lo hagamos porque vamos a tener problemas. sí, ahora, ¿cómo se ahorran el dinero, el sueldo de un corrector los diarios? Y muchas veces tienen unos riesgos reputacionales tremendos porque hay errores garrafales, son como enciclopedias de errores. Sí, acá Flavia también vuelve a dejar un comentario súper interesante que dice que la Ley de Derechos del Paciente del 2009 establece que la información sanitaria, aquella debe ser clara, suficiente, adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Es decir, que no faltan normas, dice, sino que falta trabajo interdisciplinario para bajar a operativo todo lo que ya ha escrito y te agradece, Betina, porque dice súper interesante. Lo mismo pienso yo. Que cuento una anécdota muy breve. Yo cuando hace casi 30 años, cuando estaba por nacer mi hija, entrando con mi esposa al sanatorio con puntada ya de contracciones, me pusieron una cantidad de papeles para firmar. Imagínate si los leí o los firmé como No, venía, ¿no? Así obvio, que esto que obvio. vos decías de los términos y condiciones que la gente acepta para sacarse de encima, cuando redactábamos, yo también pensaba cuando fuera del derecho a la salud, incluso siquiera cuando uno va a un banco o íbamos presencialmente Sí, más a los bancos y teníamos que sí, firmar papeles, a mí una vez me preguntaron, ¿usted siendo abogado no firma sin leer? Y dije que si lo leo no lo firmo y necesito la cuenta. Claro. claro. O una póliza de seguro. Si vos vas a Sí, leer todas bueno, las condiciones de la póliza de seguro, tardás 4 días más o menos. Y vos necesitas sí. el Sí, seguro. Hay Es es una... como para reflexionar mucho esto, ¿no? hay un documental que se llama Términos y Condiciones, interesantísimo cómo está planteado. Es una escritura defensiva, no es una escritura para que el otro entienda. Pero bueno, también que el otro entienda tiene su costo. Que el otro no entienda, digo, tiene su costo. Eh, bien, así Bien. que Muchas gracias, Betina. un Excelente placer, un exposición, un placer. placer como siempre escucharte. Acá, bueno, en los comentarios tenés también muchas expresiones de cariño y agradecimiento, así que también nosotros aprovechamos para agradecerte de corazón por haber participado y haber compartido tus conocimientos en este rato. Obviamente es la primera de muchas oportunidades que vamos a tener de trabajar juntos, así que, bueno. Gracias a todos por haber participado, gracias Sergio, gracias Robert, gracias a la asociación por darnos este espacio tan lindo. Y bueno, nosotros seguimos celebrando nuestros 10 años de existencia de la comisión, ya tendrán novedades de nuestra parte. Y bueno, les deseamos una buena jornada,
que gane Argentina, Gane obviamente. Argentina. Fundamentalmente, Sí. Que fundamentalmente. gane Argentina. Y bueno, nos estamos viendo en breve. Gracias a todos. Gracias, Chau, muchas gracias. 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 Hasta Nos pronto. estamos Hasta viendo. pronto.